todos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de tarot interactivo. ¿Qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Lo que vamos a intentar responder es ver qué es lo que le pasa realmente contigo, qué es lo que le bloquea, qué bloquea a tu persona especial para que esta situación o esta conexión se pueda dar de una buena forma o de una forma por lo menos fluida. Vamos a intentar verlo, vamos a dejar también que el tarot pues eso nos vaya abriendo un poco las diferentes líneas y qué es lo que está ocurriendo. Sobre todo vamos a intentar ir, pues eso, lo más profundo posible. Para hacer la lectura de hoy, mis chicos, mis chicas, tenemos dos opciones, como siempre. Vamos a tener para la primera opción esta muñequita roja y vamos a acompañarla de este tarot, el Tarot of the Mystical Moments. Ya sabéis, lo conocéis, estoy segura, muchos de los que ya me seguís desde hace tiempo. Es un tarot, la verdad, bastante original y sé que además os gusta. Voy a dejarlo por aquí, así que esta va a ser nuestra opción número 1 y para la opción número 2 vamos a tener esta muñequita azul y lo vamos a acompañar de este tarot, es el tarot de Alicia. Es un tarot de inspiración en Alicia en el País de las Maravillas y además para mí es un tarot muy especial. Algunos de vosotros me habéis preguntado de dónde es este tarot. Este tarot lo encontraréis en la... Bueno, no sé si estará disponible porque van sacando de vez en cuando diferentes tarots. Son bastante, digamos, de una calidad muy importante. O sea, la verdad es que son muy buenos tarots y lo podéis encontrar en Babarock. Bueno, tenéis la página tanto de Reino Unido como la página en español, ¿de acuerdo? Ahí es donde podéis encontrar, no sé si encontraríais este, porque van sacando diferentes ediciones, pero sí otros tipos de tarot muy de esta, digamos, de este estilo, ¿de acuerdo? Así que ya tenéis la opción número 1, tenéis aquí la opción número 2. Recordad, como siempre, que estamos en una lectura de tarot, es colectiva, va a intentar abarcar a un colectivo muy grande y por lo tanto va a ser difícil que siempre pueda resonar al 100% con todos y cada uno de vosotros. Quedaros de verdad con aquellos mensajes que realmente resuenen y si en algún momento veis que no resonáis con las lecturas, no os preocupéis, voy haciendo diferentes vídeos precisamente para poder llegar a todo el mundo, ¿de acuerdo? Así que recordaros también que para los que queráis lecturas personales conmigo, la única vía de contacto es el correo que aparecerá por aquí debajo, consultasoraculopsique@gmail.com, ¿de acuerdo? Si contactáis a través de este correo, hablaréis directamente conmigo, ¿de acuerdo? Ahora sí, ha llegado el momento de elegir opción, tomaros vuestro tiempo, relajaros, respirar profundamente para conectar realmente con aquella opción que os resuene, ¿de acuerdo? Recordad que podéis pausar el vídeo si os hace falta y nada, después de esto y una vez tengáis vuestra opción decidida, empezamos pues nada, en un momentito. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1, si has elegido esta muñequita roja. La vamos a dejar por aquí como siempre para que nos acompañe durante toda la lectura. Vamos a utilizar, como ya os he comentado, el tarot de los momentos místicos o Tarot of Mystical Moments, pero antes de utilizarlo vamos a sacar 3 cartas de un oráculo que a mí me encanta. Es un oráculo muy concreto, es el oráculo de la Akasha y vamos a ver o vamos a intentar intuir o que nos den un poquito de información ya de qué tipo de situación o de bloqueos puede haber en esta persona o con respecto a la conexión que estáis viviendo. Recordar que lo que vamos a ver es eso, te voy a intentar contar, vamos a intentar ver qué es lo que le pasa realmente contigo. Habrá y seguramente, chicos, ya lo sabéis, os muchos, tendréis diferentes situaciones, pero sí que podéis compartir un nexo de unión o digamos, una raíz o base que sí que os pueda resonar y que os pueda hacer entender un poquito, pues quizás actitudes, comportamientos o el por qué las cosas se han dado de la forma en que se han dado desde el pasado con esta persona, ¿de acuerdo? Así que opción número 1 es el momento de relajarse. Vamos a intentar conectar con la energía de tu persona especial y vamos allá. Vamos a ver energías, bloqueos, situaciones que se están moviendo en vuestra conexión. Vamos allá. Mirad, tenemos la carta de superar los miedos. Ahora os las iré enseñando. Fijaros, han salido 2, tenemos la energía del abandono y tenemos la energía de la asociación. Bueno, ya de entrada, chicos, tenemos aquí unas energías tremendamente claras y muy llamativas. Mirad,
Fijaros que empezamos con la carta de superar los miedos. Está claro que es una persona que puede haber ido acumulando durante su vida, quizás y ya si estamos hablando de relaciones, y que sea una persona que tiene tendencia a quedarse un poco en su área de confort, a no querer moverse. ¿Por qué? Porque quizás conecte más con los miedos, con el peligro, con esa sensación de no poder conseguirlo, y es una persona, pues ya os digo, que está en un proceso, o quizás lo que ha podido hacer que esta situación no se diera de la mejor manera es precisamente porque estáis lidiando con una persona muy miedosa y quizás está en ese camino de poder superar realmente sus miedos. Esto suele ser un camino bastante complicado. De hecho, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido, el hecho de decir, bueno, situaciones que se nos escapan de las manos y que sentimos que no somos capaces, y muchas veces puede ser por temas que sí que haya una realidad detrás, pero en muchos casos puede venir determinado por situaciones del pasado que ya nos hayan generado esa aprensión a determinadas situaciones. Otra de las cosas que, fijaros, me llama mucho la atención con respecto a vuestra persona especial es que estamos hablando de temas emocionales muy claramente, porque a veces podemos tener otro tipo de bloqueos, y aquí viene sobre todo con lo que sería la carta de la asociación, que es una carta que me habla de compromiso, cuando uno siente la suficiente confianza o la suficiente sensación de confiabilidad para poder unirse a una persona y trabajar en equipo. Fijaros que aquí hablaríamos de energías que estarían equilibradas para poder funcionar, pero fijaros que la tenemos acompañada del abandono. Fijaros que tenemos aquí un sauce llorón. El sauce llorón ya nos da también esa energía de tristeza. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Pues fijaros que estemos lidiando, en este caso, con una persona realmente que lo que ha podido sentir en el pasado es una tristeza importante. Esto puede venir determinado por relaciones o asociaciones en las que haya podido estar o colaborar y que al final haya quedado con una sensación de que esa persona ha podido ser relegada, haya sido abandonada y que sea algo que no ha procesado de la mejor manera. ¿Qué significa esto? Pues fijaros que puede ser una persona que realmente esté en un proceso, pues eso, de comprender qué emociones se están moviendo dentro de ella misma. Es un tema muy relacionado con la sensación de abandono o esta persona que sienta que en cualquier momento, si se vuelve a involucrar en alguna situación, va a recibir una respuesta negativa, o que al final se la va a abandonar. Y sobre todo esta experiencia o esta conexión que ha podido tener o llegar a vivir con vosotros, quizás era una experiencia que le podría traer, el destino para poder ayudar a esta persona a superar sus propios medios. Pero si os dais cuenta, aún tenemos aquí este tema, y esto lo que me estaría diciendo es que es una persona que aún lo está viviendo de una forma bastante importante, que el futuro le anima a quizás a que en un futuro pueda superar todos estos traumas o todas estas situaciones internas y llegar a entender que el ser humano necesita también de esa confianza, necesita de ese apoyo. Sí, pero fijaros que tenemos presentes dos cartas, además con una carga bastante importante. Creo que es una persona que necesita primero, obviamente, trabajar en heridas del pasado para poder realmente superar sus miedos y poder enfocarse en una relación, por lo menos de una forma sana. ¿De acuerdo? Vamos a dejar estas cartas por aquí porque de hecho ya nos han dado una información también bastante importante. Vamos a dejarlas por aquí y ahora sí vamos a ir con la lectura del tarot. Ya sabéis, lo que vamos a ver es qué es lo que le pasa contigo, a tu persona especial, y vamos a ver también bloqueos, aunque seguramente lo que nos van a dar es pinceladas, porque de hecho el bloqueo quizás ya nos lo han marcado de una forma bastante importante con estas tres cartas. Vamos allá, relajaros, opción número 1. Respira profundamente y vamos a ver qué es lo que le pasa contigo a tu persona especial. Venga, vamos allá. Tenemos la energía de la emperatriz, fijaros, una energía tremendamente creativa. Tenemos la energía de la fuerza. Tenemos por aquí el paje de copas. Dejadme, chicos, que intente ponerlas rectas, que ya sabéis que siempre tengo problemas. Tenemos la estrella y tenemos el 8 de pentáculos. Bueno, mirad, vamos a ver qué es lo que le pasa contigo. Mirad, aparentemente y según esta línea,
esta persona me estaría diciendo que no le pasa absolutamente nada con vosotros. De hecho, más bien os diría todo lo contrario. Seáis hombres o seáis mujeres, lo que me está diciendo es que esta persona, con respecto a ti o la percepción que tiene, es una percepción tremendamente bonita, tremendamente ilusionante. Fijaros que abrimos con la energía de la emperatriz, que es una energía de, primero, de plenitud, es una energía de una belleza y de un equilibrio. Ya sabéis que está regida también por el planeta Venus, pero sobre todo nos habla de esa sensación o de ese cuando tú conectas con una persona y esa persona te resulta completa, te resulta una persona que es abundante, que puede entregarte mucho, que además tiene un potencial de atracción muy importante. Es ese tipo de personas que cuando las conoces consideras que es una persona que puede ser muy afín a ti, que te resulta además o te puede resultar muy atractiva, pero además que tiene un componente que trae a tu vida sobre todo abundancia, creatividad, así que os ve como personas además muy completas. Aquí puede haber una atracción bastante importante. Tenemos además la energía de la fuerza y ya sabéis que la energía de la fuerza es una energía también tremendamente pasional. Esto significa que os ve como personas además muy fuertes y ojo, porque esta carta, sobre todo cuando estamos viendo conexiones y sobre todo con este tipo de línea que no vemos una retención clara, también es una carta que lo que nos estaría diciendo es que precisamente por esta energía que podéis tener tan bonita, esta persona os percibe como alguien que es capaz de calmar sus instintos, aquellos momentos, y aquí posiblemente podéis estar lidiando con una persona que tenga un carácter bastante potente, con una persona quizás que a veces pueda perder incluso el control. No hace falta que nos lo llevemos al extremo, pero que sí quizás una persona que está acostumbrada a funcionar de una forma pues quizás más egoica o por lo menos más individualista. Y aquí fijaros que aparece esta imagen de este león que en cierta manera está calmado por este personaje que lo acaricia. Así que fijaros que tenéis un poco para esta persona esta energía de cuidado, también de nutrición y también de protección, de calmar también sus instintos. Por otro lado, esto además me está diciendo que para esta persona tenéis un componente de atracción muy potente. Estamos hablando de una energía de fuego muy importante y además os puede ver como personas con esa capacidad de brillo que además llamáis mucho la atención. Tenemos aquí el paje de copas y fijaros que después de ver esta energía de cómo os puede ver, es una persona que con esta energía le gustaría de verdad ofreceros, pero fijaros que es un ofrecimiento más bien pequeñito. Si es una persona a la que conocéis hace poquito, en cierta manera es bastante lógico, sobre todo si no habéis podido desarrollar algún tipo de relación. Pero si es una persona con la que ya habéis tenido alguna situación o conocéis desde hace tiempo, esto sí lo que me puede estar diciendo es que pese a tener toda esta sensación con respecto a vosotros, aquí se da esa paradoja de que sea una persona que sí, que pueda llegar a entregar, pero quizás de una forma muy tímida, de una forma, fijaros, también muy controlada. Tenemos además la estrella y el 8 de pentáculos y esto verdaderamente lo que me está diciendo es que es una persona que le gustaría poder desarrollar esto, que tiene esa ilusión intrínseca dentro porque esto se desarrolle y me estaría diciendo que además incluso tiene esa como esperanza en poder poner trabajo en eso. Fijaros que el 8 de pentáculos me habla también de una energía de poner trabajo, de poner esfuerzo, pero además el hecho de no dejarlo para ocasiones especiales, sino esa ilusión de decir, bueno, es una persona que podría entrar dentro de mi vida, de la rutina de mi vida, porque tendría mucha energía para poder aportarme. Así que aparentemente, y ahora vamos a ver qué es lo que nos dicen el resto de líneas, no os puedo decir nada negativo con respecto a lo que le puede pasar con vosotros. Quizás si pudiéramos decir algo negativo es que os puede tener en un pedestal, os puede ver como algo realmente muy hermoso o personas realmente muy imponentes y ojo que sea esto también lo que pueda estar generando algún tipo de bloqueo, pero aparentemente en esta línea de momento no lo estoy viendo. Sí que veo una persona con el deseo de ofrecer, pero fijaros de una forma quizás muy tímida o muy retenida. Ahora vamos a ir desarrollando un poquito. Venga, vamos allá. Bueno, fijaros, aquí ya tenemos una carta que ha salido literalmente volando. Tenemos el carro, tenemos el rey de copas, tenemos el 2 de espadas. Bueno, por aquí ya empezamos a ver algún bloqueo. Vamos a ver. Mirad, bueno, vamos a ver.
Mirad, primero, lo que tenéis que tener en cuenta en cuanto a bloqueos, y fijaros que lo tenemos en posición central y fijaros que tenemos aquí la sota de copas, fijaros, justo encima. Esto ya lo que nos puede estar hablando o nos puede estar diciendo es que hay una situación, un ofrecimiento que se puede estar bloqueando. ¿De acuerdo? ¿Esto en qué sentido? Pues fijaros que ya nos aparece una persona con una energía tremendamente lenta. Tenemos el carro abriendo esta línea. Esta línea además lo que me estaría diciendo es que pese a toda esta atracción que puede sentir con respecto a vosotros, que es una persona además que se puede sentir muy a gusto y siente que le sois muy complementarios o complementarias, sí que hablamos de una persona que no se mueve de una forma rápida. Y fijaros que además, sobre todo cuando estamos hablando de temas emocionales, es una persona que puede tener la tendencia a tomárselo o a tomarse las cosas aún con más calma. Pero si lo miramos a nivel general dentro de lo que es la lectura, sí que es una persona que tiene la idea de que podéis representar un éxito importante en su vida, aunque venga de una forma muy lenta. Con la energía del Rey de Copas, y esto va independientemente del signo que estemos hablando, que sea vuestra persona especial, sí que me habla de una persona con un componente emocional muy importante, muy marcado también signos de agua, pero sobre todo lo que me estaría diciendo es que es una persona que tiene un universo emocional muy importante a nivel interno, pero que quizás no lo muestra hacia afuera. Y teniendo en cuenta que además tenemos acompañando la energía del 2 de espadas, lo que me estaría diciendo es que aquí hay un tema mental que puede también estar bloqueando mucho el hecho de que esta situación pueda fluir sobre todo a nivel emocional, y que además ya de la lentitud que pueda tener esta persona, esto esté haciendo pues una especie digamos de puerta que parece que cuesta abrir y que no hay manera de ver hacia qué situación va. Con respecto a qué estaríamos hablando de este bloqueo, pues fijaros que esta persona en realidad mira hacia el futuro, y pese a este bloqueo lo que se estaría planteando con respecto a vosotros, o la ilusión que me estaría diciendo que puede estar proyectando, aunque sea una persona que no se mueva, es que os ve realmente como personas con las que podría llegar a crear una familia, con las que podría llegar a materializar una situación a largo plazo, algo donde poner esfuerzo. Pero también fijaros que pese a ser una persona que conecta con esa ilusión, que está conectando a nivel emocional con respecto a vosotros, sí que es verdad que es una persona que no se está dejando fluir. No se está dejando fluir no tanto por lo que os comentaba, porque no tenga esa ilusión, porque realmente sí que la tiene, sino porque es una persona que quizás es muy cautelosa, que tiene tendencia a, digamos, a intentar retener lo que es la parte emocional, precisamente porque puede ser una persona que ya venga con bloqueos. Aquí ya hemos visto que quizás puede ser una persona, en algunos casos, que haya sufrido algún abandono por parte de alguna pareja ya en el pasado, o haya vivido una situación compleja. Ojo, también podemos estar hablando en algunos casos de situaciones familiares que haya podido tener resonancia también con este tema. De momento fijaros que no nos aparecen miedos, ahora vamos a ir viendo, pero sí es una persona que de momento le da como una prioridad sobre todo a su protección, al hecho de tomarse las cosas con mucha calma. En algunos casos, fijaros, me estáis preguntando, no va a aplicar para todos vosotros, pero sí en algunos casos podemos hablar de esa persona que quizás os muestra esto, aquí decimos en España una mejilla, un poquito, que ha podido hacer o daros a entender algún tipo de interés en vosotros, pero que realmente nos haya dicho todo lo que hay detrás. Y realmente ya os digo, aquí veo una persona que sí que puede tener el deseo interno de llegar a conseguir esto en su vida, pero que no sepa cómo hacerlo, que no sepa tampoco cómo actuar, precisamente porque haya temas internos que están jugando en su contra. ¿De acuerdo? Vamos a sacar otra línea. Mirad, chicos, salen volando. Tenemos aquí el 4 de copas. Tenemos el as de bastos. Tenemos el caballero de espadas. Tenemos el 4 de bastos. Tenemos el 3 de copas. Y tenemos el 7 de pentáculos. Dejadme que quiero sacar una carta más. Y tenemos el 7 de copas. Vale, perfecto. Mirad, chicos.
Vamos a ver, porque aquí podéis estar, muchos de vosotros yo creo que os puede tener esta persona quizás un poco confusos o de decir, bueno, esta persona por dónde va. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo es una persona que puede tener en muchos momentos actitudes muy dispares. Esto me podría estar hablando, por un lado, de personas que de repente pueden estar un poco como más proactivas, de querer acercarse a vosotros, os lo digo, pero ya os digo, no veo tampoco ese movimiento de querer ofreceros cosas a lo grande, sino más bien de una forma muy tímida y además muy contenida. Pero por otro lado puede tener momentos en los que precisamente porque sea una persona que tiene tendencia a frenarse o porque crea que esto tiene la necesidad de hacer que sea muy lento, sobre todo para preservarse, lo que me estaría diciendo es que puede ser una persona, ya os digo, que en muchos momentos pueda tener incluso actitudes con respecto a vosotros que da la sensación de que no le intereséis para nada. Fijaros que tenemos aquí este 4 de copas que nos habla de una persona que quizás en muchos momentos puede tener un poco por un lado la podéis ver una persona que sí que puede manifestar interés por vosotros, pero por otro lado que en determinados momentos pues pueda adoptar pues posturas un poco pasivo-agresivas, posturas un poco de hacer o que os gostee o que haga como que no le importáis, ese tipo de conductas que al fin y al cabo a uno pues le pueden hacer daño y le pueden acabar drenando. ¿Por qué? Porque es una persona que no quiere rapidez, es una persona que necesita mucha seguridad, pero por otro lado sí que es una persona que le gustaría tener o llegar a tener algo con vosotros. Fijaros que aquí es una persona que pese a toda esta visión que puede tener con respecto a vosotros y a esta conexión, le parecéis personas maravillosas, creo que es una persona que intenta quedarse un poco en el área segura, enfocando sobre todo esta situación más a nivel de amistad y a nivel de, por ejemplo, de tener en momentos esporádicos algún tipo de relación más, digamos, sensual, ya me entendéis todos vosotros, porque sí que es verdad que es mirad, puede ser una persona que de repente no muestre ningún tipo de interés, que dé la sensación o que vosotros realmente me podáis decir, mira Noelia, es que hay momentos en los que siento que esta persona pasa de mí, que no quiere nada conmigo, que es que ni le gusto, porque esto me viene muy marcado, o que en otros momentos de repente se vuelva todo loca o todo loco y de repente haga avances rápidos, pero fijaros que no me habla de avances destinados a lo que tiene realmente ilusión, sino a generar pues eso, como una atmósfera quizás más de amistad, una atmósfera quizás más pues de eso, de pasar buenos momentos y poco más. Y esto viene determinado sobre todo, primero, porque es una persona que precisamente por estos bloqueos que se estaba comentando tiene tendencia a dejar que las cosas vayan muy lentas. Esto ya nos lo estaba diciendo aquí esta carta del carro con el caracol, pero con el 7 de pentáculos me habla también de una situación en la que uno tiende a procrastinar. ¿Por qué? Porque es una persona que al estar bloqueada a nivel emocional no ve las cosas claridad. Mirad, esta carta, el 7 de copas, es una carta primero que nos puede hablar de una persona que obviamente sí pueda tener más opciones, pero viendo la energía de esta persona, creo que es más, si imaginaros, si vosotros tenéis constancia de que esta persona puede estar hablando con diferentes personas, que pueda ser una medida más de autoprotección que algo realmente, digamos, real. ¿Por qué? Porque aquí lo que me está diciendo es una persona que tiene una carga emocional con respecto a vosotros, que os ve además como personas perfectas para poder compartir su vida, pero estamos hablando de un bloqueo que puede estar afectando. Y además este bloqueo es lo que puede hacer que esta persona pueda tener conductas quizás a veces muy contradictorias, que en un momento dado haga avances muy rápidos, porque en el fondo esta persona se siente muy bien con vosotros y además siente estabilidad también cerca de vosotros, pero después en otros momentos, y que además de hacer que esto vaya tremendamente lento, sea una persona que pueda tener actitudes y que dé la sensación de que no quiere tener nada que es, o que quizás está más enfocado a nivel pasional. Pero sobre todo lo que me habla es de una persona que, ya os digo, tiene tendencia a dejar que pase el tiempo, a no moverse, a no ser clara, y solo ser clara sí se puede mover en un ambiente seguro, en un ambiente más enfocado en la amistad o en el hecho de pasárselo bien. Con el 7 de copas lo que me estaría diciendo además es que es una persona que sí que os puede tener mucho o muy presente en sus fantasías, que os piense también mucho, que os sueñe también mucho, pero que también lo viva con una carga también de irrealidad. Es como si esta persona os estuviera diciendo: si hubiera alguien en el mundo que realmente me resuena para poder tener algo estable, serías tú. Pero
en este momento yo no me veo capacitado o capacitada para poder materializarlo. Quizás más adelante, ¿de acuerdo? Pero en este momento mi corazón está bloqueado. Incluso esos momentos en los que conecta con esa ilusión con respecto a vosotros, es una persona que se lo lleva a lo mental, y cuando se lo lleva a lo mental es cuando esta persona pues puede recular y os deja quizás más en un apartado pues eso, de amistad y simplemente de pasarlo bien. Si estamos hablando de una persona con la que no tenéis contacto, lo que me estaría diciendo eso es que ojo, porque puede ser una persona que sí que desee volver a tener contacto con vosotros, aunque os haya mostrado en el pasado lo contrario, pero ojo, porque si esa persona se vuelve a acercar, no va a venir tanto desde un plano emocional, sino en un principio vendría más desde la amistad, de recuperar la conexión, porque si estamos hablando de temas emocionales va a ser una persona que va a tener tendencia a dejarlo para más adelante y siempre sin dejaros realmente claro cuáles son sus verdaderas intenciones. Con esta lectura ya os digo, sí que veo emociones, pero veo una persona que creo que en muchos casos no os lo ha mostrado, y si os ha mostrado más ese bloqueo que puede estar sintiendo, o este bloqueo de siempre dejaros un poco con la sensación de que no sabéis qué va a ocurrir realmente con esta persona. Aquí me hablaría, pues ya os digo, una persona que os puede dar largas continuamente y que parece que nunca se puede materializar. Lo importante, o quizás el mensaje más importante, es que tengáis en cuenta con respecto a esta persona, y ojo, aquí ya dependerá de vosotros lo que queráis hacer, si queréis esperar, si queréis abrir la puerta o si queréis dejarla cerrada. Ya sabéis que aquí lo más importante es vuestro libre albedrío, pero es importante sobre todo incluso para aquellos que en cierta manera estéis en proceso de dejar ir a esta persona, si esta persona no os lo ha dicho, que tengáis en cuenta de que lo que hay aquí puede ser una persona, pues ya os digo, dañada o herida también emocionalmente, y que esa precisamente sea su dificultad, o una persona con miedo a sentir de nuevo abandono en su vida, y que eso es lo que hace que sea una persona que pese a toda esa carga que puede tener con respecto a vosotros, al final lo deje todo siempre en una nebulosa. Esto sí que me estaría diciendo la carta de superar los miedos, es que puede ser una persona que ya conecte con ese proceso y que en el fondo esta persona ya sea consciente de que hay algo aquí que no está funcionando, pero tengamos también en cuenta que esto va a ser también un proceso interno de esta persona y que tampoco podemos ver exactamente cuánto puede durar en que esto se pueda dar. También teniendo en cuenta, chicos, que fijaros que terminamos con cartas que nos hablan de procrastinación, de dudas y un poco de esa sensación nebulosa. Así que esta persona me da la sensación de que puede continuar aún durante un tiempo en estas situaciones. Es importante que lo tengáis en cuenta. Voy a sacar ahora varias cartas por si nos pueden dar un poquito de información. Recordad, vais a tener que adaptar porque ya sabéis que sois muchos. Intento abriros un poco la lectura, pero intento pues eso, que os llegue a todos, porque yo creo que y de hecho muchas personas en esta sociedad, por desgracia, tienen esta herida muy latente. Hay personas que consiguen también sanarla y hay personas que no, entonces esto es importante también tenerlo en cuenta. Creo que es importante que vayáis viendo la evolución de esta persona. Vamos a ver si os quiere decir algo más, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Tenemos la carta de los niños. Mirar, aquí esto nos podría decir que esta persona tiene hijos. Ojo, en algunos casos será así, pero atención, porque estamos mirando bloqueos. Entonces, atentos, porque en algunos casos estamos hablando de un tema o un bloqueo que puede estar sufriendo esta persona de forma emocional, que no venga ya ni siquiera de relaciones amorosas anteriores, sino que venga de temas de la infancia. Y ojo, porque cuando son temas de la infancia pueden ser a veces incluso más complicados de sobrellevar, porque muchas veces no recordamos exactamente por qué se han producido. ¿De acuerdo? Así que en cierta manera lo que nos estarían diciendo es ojo, porque aquí estáis o podéis estar lidiando con un niño o con una niña herida, y que en algunos casos no puede llegar a vislumbrar o a comprender por qué le está ocurriendo esto, y esto es lo que puede estar provocándole también esa sensación de nebulosidad. Fijaros que con el Rey de Copas, esto es una energía que en el fondo me dice que es una persona que desea ser amada o que desea recibir esa parte, porque puede tener esa parte emocional también muy, muy sensibilizada, pero por otro lado es como que toda esa ilusión, cuando pasa por la mente, es cuando entra en un bloqueo total y absoluto. Vamos a ver.
Tenemos aquí la relación kármica. Aquí nos habla de que ya os conocíais o que esta persona también lo puede sentir esta persona y de hecho vosotros también. Esta carta lo que nos estaría diciendo es que además es esas relaciones que sientes que hay muchos obstáculos, que sientes que no se acaban de dar, pero que en el fondo sientes que, ojo, que te pueden traer un gran aprendizaje. Ya me dejaréis en los comentarios porque creo que para vosotros, para muchos de vosotros, esta persona o esta conexión ha podido ser un punto de inflexión y que haya detonado también una evolución también dentro de vosotros, pero sí que me estaría hablando en cierta manera, las relaciones kármicas vienen muchas veces, ya os digo, como un aprendizaje y muchas veces no son relaciones precisamente fáciles. Aquí hay que trabajar en muchos casos mucho y no siempre es trabajar por la relación, sino que cada uno de los componentes pueda ponerse las pilas para poder alcanzarlo. Pero aquí ya me está hablando que tenéis un vínculo, una conexión que en algunos casos puede ser muy fuerte, para bien y para mal. A veces las relaciones kármicas también son relaciones que a la hora de dejarlas ir puede costar muchísimo, ¿de acuerdo? Puede ser muy difícil. Y dejadme en los comentarios, chicos, porque estoy pensando, de hecho no lo he hecho nunca en el canal y creo que normalmente no se hace, de ver para todos aquellos que realmente queráis dejar atrás algún tipo de conexión, si queréis que haga pues eso, un interactivo para dar claves más personalizadas para vosotros de si estáis en ese proceso de dejar algo atrás, una ayuda para que nos puedan dar las claves para poder conseguirlo. Si estáis interesados en que lo haga o creéis que puede ser positivo para vosotros, dejádmelo en comentarios. Vamos a sacar una carta más. Tenemos la energía de puede amar sin miedo, abra el corazón para recibir la energía más elevada de todas. Mirad, fijaros que de nuevo las cartas nos hablan un poco de lo que os decía. Fijaros que tenemos aquí la carta de los miedos, tenemos la carta de la asociación. Creo que esta persona necesita, pues eso, hacer ese movimiento hacia empezar a confiar a nivel emocional. En algunos casos, ya os digo, yo no creo que sea tanto un tema de lo que podáis llegar a hacer vosotros, sino creo que estamos hablando realmente de un proceso interno. Porque a veces, fijaros, aunque tengamos esa conexión tan fuerte, contra más intentamos acercarnos a una persona realmente que ha vivido situaciones complejas o que ha podido vivir el abandono, lo que podemos conseguir es justamente el efecto contrario. Esto lo que nos está diciendo es que aquí el kit de la cuestión, y además ya nos lo han ido repitiendo durante la lectura, es el miedo a amar. Es una persona que puede estar muy cerrada a nivel emocional, que haya una parte de esta persona que realmente quiera vivir eso, pero que haya una parte mental en la que está bloqueando y no permite que esto se dé. ¿De acuerdo? Así que también tener en cuenta, en cierta manera, sobre todo para aquellos que esta situación que estáis viviendo con esta persona os puede además, porque a veces ocurre que por ayudar quizás a una persona o porque resonamos también con esa persona, al final podemos acabar que esta persona y con esta situación se nos acabe generando a nosotros también el mismo bloqueo y entremos en miedo. Lo primero que os diría, chicos, es que hay que entender también la base que puede traer esta persona precisamente para que vosotros no entréis en una vibración parecida o que os podáis sentir abandonados. Aquí lo que nos está diciendo, sobre todo también para vosotros, es que es el momento de abrir el corazón. Si esta persona o con esta persona no podéis en este momento por esta situación, no os cerréis a que la vida os traiga otro tipo de conexión en el cual podáis sentir esa confianza, ¿de acuerdo? Sobre todo esto va, sobre todo destinados a aquellos que sintáis que esta vivencia que estáis teniendo con esta conexión y con esta persona os puede estar dejando bloqueados. Atentos, porque en ese caso es el momento también de actuar y salir de esa energía. En el caso, y en algunos casos si necesitáis ayuda, chicos, es el momento de buscarla, ¿de acuerdo? Así que nada, mi opción, querida opción número 1, llegamos al final de esta lectura. La verdad es que es una energía bastante intensa, pero creo que este tipo de lecturas muchas veces nos pueden ayudar a comprender por qué actúan las personas de determinada manera y a veces puede hacer o iniciar incluso un proceso bastante sanador, ¿de acuerdo? Sobre todo para evitar que vosotros podáis llegar a acabar en un bloqueo parecido, ¿de acuerdo? Me despido ahora de vosotros, os mando un abrazo inmensísimo, cuidaros muchísimo y nos vemos muy muy pronto. Y ahora sí, me voy con la opción número 2. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 2, si has elegido
esta muñequita azul la vamos a dejar, no sé por qué siempre la cojo y me gusta hacerlas bailar, chicos, esto ya son, mira, no sé el por qué, pero me ocurre. Vamos a utilizar para vuestra lectura, fijaros, el tarot que además a mí me encanta, es un tarot al que le tengo muchísimo cariño, es el tarot de Alicia en el País de las Maravillas, pero lo vamos a dejar un momentito por aquí apartado. Fijaros, lo que vamos a ver en el día de hoy es, pues eso, qué es lo que le pasa contigo a tu persona especial. En la mayoría de casos va a ser exactamente o porque son situaciones que no fluyen, situaciones que se han podido romper o situaciones que parece que tienen potencial, pero dices, yo no entiendo qué pasa, que pasa el tiempo y parece que esta persona pues como que ni para adelante ni para atrás. Ese tipo de situaciones. Pues vamos a intentar ver es eso, qué es lo que le pasa exactamente a esta persona y sobre todo si hay bloqueos, qué es lo que le está bloqueando a esta persona o qué es lo que está haciendo que esta situación no se pueda mover de la mejor manera. Para esto voy a utilizar el oráculo de la Akasha, que algunos ya lo conocéis, ya lo habréis visto. Es un oráculo muy interesante para ver todos estos tipos de temáticas y sobre todo para ver relaciones kármicas, ¿eh? También es un oráculo muy interesante o para ver heridas también del pasado reciente, pasado o remoto. Ahí os lo dejo. Vamos a ver entonces opción número 2. Vamos a sacar 3 cartas para ver si nos dan un poquito de información también que nos ayuda a comprender un poquito las energías de esta persona y qué es lo que puede estar ocurriendo en esa conexión entre tu persona especial y tú. ¿De acuerdo? Así que venga, vamos a ver qué es lo que le pasa contigo y qué es lo que le bloquea a esta persona. Vamos allá. Venga, relajaros. Vamos a ver. Tenemos aquí la energía de la autoestima. Ahora os las iré enseñando, que es el brote del limonero. Tenemos la energía de la red y tenemos la energía de la asociación. Fijaros que repetimos también, en cierta manera, una carta con respecto a la opción número 1. Yo sé que algunos de vosotros elegís las dos opciones. Esto no va a resonar para todos y no significa, si no ha resonado la lectura número 1, no es necesario. Y también os voy a decir por qué. Es importante entender que esta carta, sobre todo a nivel de relaciones, es una carta muy importante porque nos habla en sí del compromiso de la asociación. Entonces, cuando tenemos relaciones fluidas que podrían fluir pero que no acaban fluyendo, muchas veces se debe precisamente a esto. La razones suelen ser diferentes en cada una de las conexiones o a veces comparten también, que tengan varias situaciones que han podido hacer que esta persona, pues el tema de las asociaciones sea algo difícil, por lo menos para llegar. Aquí, ¿qué es lo que nos estaría diciendo? Fijaros, aquí estamos hablando con una persona que puede tener una autoestima baja, ojo, o irnos a todo lo contrario, ¿de acuerdo? Ya sabéis que aquí a veces no siempre hay blanco y negro, a veces hay gamas grises, entonces podemos ser una persona que tenga una autoestima dañada, una autoestima difícil y que sea quizás una persona, pues en algunos casos, por ejemplo, que tenga la posibilidad de iniciar algo con vosotros, pero que sea una persona que os tenga muy idealizados y que en cierta manera esto sea un problema porque sea una persona, ya os digo, que esté vibrando o que tenga una sensación de carencia interna muy importante. Pero ojo, porque a veces también lo que nos puede estar diciendo es que sea una persona que se haya llevado la autoestima a otro nivel y que quizás ya pueda pasarse incluso de vueltas. ¿Esto qué significaría? Pues personas que pueden tener, digamos, distorsionada la idea de autoestima y que se nos vayan ya a ese punto ya demasiado egoico y una persona de aquellas que pues tienda a todo lo contrario, a ver que nadie es suficiente a su alrededor. Así que aquí lo vais a tener que adaptar porque normalmente hay conductas que ya te pueden hacer un poco entender por qué tipo de energía puede ir esta persona. Tenemos además la carta de la red. Puede ser una persona además de esas personas que digas, ostras, puede tener problemas a la hora quizás de relacionarse de forma íntima o en cierta manera a la hora de comprometerse o a la hora de tener una relación en la que se tenga que poner incluso al 50%. Pero con la carta de la red sí que por otro lado puede ser una persona que esté muy centrada o especialmente centrada en todo lo que sean conexiones dentro de su vida. Con la carta de la red puede ser una persona que precisamente, si es una persona que es o puede ser muy egoica, que tenga la necesidad de reforzar todo ese ego teniendo muchísimas o una multiplicidad también de relaciones a su alrededor. Y ya os digo, si es una persona que puede estar carente de ese tipo de energía, de carencia de autoestima, puede ser una persona que lo que tenga sean bloqueos precisamente a relacionarse, a generar a su alrededor
una red empática en la que esta persona pueda compartir. Esto cuadraría, por ejemplo, para personas que tengan tendencia, por ejemplo, a ser muy hurañas y que no permitan de alguna manera el que esto pueda fluir, ¿de acuerdo? Esto sí que me puede estar hablando que puede ser una persona que se sienta más cómoda quizás moviéndose en redes o en línea que quizás teniendo una relación mucho más directa. Así que, chicos, ya aquí nos están dando un poquito de información. Sí que es verdad que tenemos dos líneas, pero ya os digo, muy marcado el tema de la autoestima, o una persona que tenga mucha carencia de autoestima y que esto haga que esta situación se bloquee porque sienta que no tiene o no tiene los medios para poder acceder a vosotros por alguna razón, o que estemos hablando de todo lo contrario y que esto también entorpezca el hecho de que se pueda dar en cierta manera un compromiso, precisamente porque sea una persona que prefiere, digamos, diseminarlo entre muchas personas precisamente para aumentar esa carga o esa necesidad de sentirse alto a este nivel, que podemos estar hablando de autoestima o una autoestima ya totalmente ida de madre y que estemos hablando de una persona muy egoica, ¿de acuerdo? Tendríamos diferentes líneas. Vamos a dejar estas cartas por aquí para que nos acompañen, para tenerlas además presentes. Espero así que las estéis viendo bien. Y ahora sí, nos vamos con el tarot. Vamos a utilizar el tarot de Alicia para ver qué es lo que le pasa contigo y qué tipo de bloqueos puede tener esta persona. Ojo si los tiene, aunque ya os digo que con la carta de la autoestima ya ahí ya nos están dando un poquito de información. Venga, vamos a ver, conecta con tu persona especial, opción número 2, y vamos a ver qué es lo que nos cuentan las cartas sobre lo que le pasa contigo y que le puede estar bloqueando a esta persona. Venga, vamos allá. Recordar que las lecturas no son ni para hombres ni para mujeres, porque lo que vemos son energías y al final todos sufrimos exactamente de la misma manera, tanto hombres y mujeres. Todos tenemos esa conexión emocional y todos podemos, pues eso, sentirnos bien y sentirnos mal a la misma vez. Mirad, tenemos de momento el 5 de copas, tenemos el 9 de pentáculos, 7 de pentáculos, 4 de espadas, paje de bastos y la templanza. Bueno, ¿qué es lo que le pasa contigo? Bueno, mirad, aquí voy a intentar abrir un poquito la lectura porque tenemos o podemos tener diferentes situaciones. En algunos casos, chicos, aquí bastantes de vosotros es muy posible que sí que hayáis tenido algún tipo de conexión con esta persona que se pudo venir abajo, que se haya generado una sensación de bastante tristeza, y ojo que esta persona la puedes tener muy presente. Esto también lo que me puede estar diciendo es una persona que por alguna razón también puede sentir que no puede acceder a vosotros o que lo viva esta situación también con una sensación de tristeza importante. Tenemos aquí el 9 de pentáculos. Mirad, voy a ir resumiendo, o sea, os voy a dar diferentes líneas para no haceros liar un poco. Mirad, en algunos casos, chicos, y creo que para muchos de vosotros, creo que va a ser quizás esa opción más importante, me puede estar hablando de una persona que tenga o que pueda tener problemas a nivel económico, problemas a nivel de cómo materializar o sentir una cierta independencia. Esto, pues fijaros, me podría estar hablando de una persona que siente que no tiene la capacidad para desenvolverse sola, que no tiene la capacidad de poder obtener sus propios recursos y que esto en cierta manera sea algo que en su vida haya sido recurrente o que lleve ya mucho tiempo manifestándose. Puede ser, ¿sabéis? Esas personas que tengan tendencia a, como no puedo conseguir esto, pues intenta, más que actuar, dejar que las cosas vayan fluyendo o dejar que las cosas se vayan materializando con el tiempo. Pero ojo, porque aquí también me habla de una persona que puede tener tendencia a procrastinar, a dejar las cosas para más adelante. Aquí puede haber temas emocionales que no estén del todo claros, y fijaros que la carta del 9 de pentáculos también me habla mucho de esa autoestima, de cuando uno es consciente que tiene los recursos para poder accionar. En algunos casos, ya os digo, puede ser una persona que todo el tema material también le esté afectando a nivel de relaciones, o que sienta que quizás la mejor opción es mantenerse soltero o soltera para evitar problemas o para evitar situaciones comprometidas a nivel emocional. De todas maneras, lo que os comentaba, puede ser una persona totalmente parada en este momento, que de repente
pueda poner esfuerzo o que deje las cosas más adelante, pero que de repente, pero ya os digo, siempre desde una energía muy independiente, no es una persona que quiera ligarse de una forma quizás más emocional, sino que muchos de vosotros, si habéis intentado tener o ligaros a esta persona de una forma quizás más emocional, el resultado posiblemente haya sido negativo. ¿Pero por qué? Porque para esta persona el verdadero equilibrio, cuando esta persona se puede sentir más o menos en una situación en la que se siente bien o que siente que puede estar sanando, es cuando va un poco a su aire, cuando las cosas están paradas. Aquí lo que me puede estar hablando, ya os digo, es que es una persona que si se mete en algún tipo de situación emocional puede empezar a sentir que las cosas se le puedan ir un poco de las manos y tenga tendencia a frenarlas, a pararlas. Y ojo, en algunos casos con el 4 de espadas puede ser una persona que en un momento dado esté muy cercano a vosotros, pero que en un momento dado de repente desaparezca y a lo mejor se tire semanas o meses quizás que no sepáis de esta persona y que de repente vuelva a aparecer y de repente vuelva a intentar querer que esta situación se vuelva a mover o a intentar generar equilibrio. Entonces, claro, aquí podemos hablar de una situación o de una conexión con respecto a vosotros que se puede sentir primero como muy independiente, que no hay esa sensación de que se genere un vínculo, que se pueda generar un vínculo realmente estable, que al final acaba provocando dolor, ojo, no solo a vosotros, a esta persona también, pero que es una persona que en vez de afrontar esta situación, de acuerdo, al final lo que haga es pues intentar dejarlo para más adelante. Puede ser además en algunos casos, chicos, que sea una persona que nunca está satisfecha con lo que consigue, que pese a todo aquello que pueda estar generando dentro de su vida, en algunos casos puede ser una persona que sí que tenga situaciones difíciles, pero en muchos casos, ya os digo, puede ser como una sensación de insatisfacción continua, que nunca esté contenta o contento con lo que le ocurre en su vida y que esto al final haga que en muchos momentos frene situaciones, que sí, que después puede volver a aparecer y volver a reconectar, sí, pero al final a vosotros también os puede dejar eso, una sensación como de tristeza continua. En algunos casos, para muchos de vosotros, puede ser que ahora mismo estéis en un momento precisamente en el que no hay contacto, no hay esta situación, que hayáis sentido que se os ha dejado para más adelante, como en, digamos, en una segunda opción, sobre todo si es una persona que en este momento os haya podido decir que está dedicada a sus negocios o a sus temas personales, pero que ya os digo que es una persona que cuando se le pasa un poco esta sensación puede volver a aparecer de nuevo, pero fijaros que con la carta de la templanza sí que me hablaría de que aquí puede haber una conexión, pero viene marcada con la sota de bastos, y la sota de bastos también son comunicaciones que no son estables, que sí, que hay ese impulso, que esta persona pueda tener el impulso, pero que sí, se dé algo, pero que no llegue a ser o no llegue a tener esa parte tan romántica, ¿de acuerdo? Vamos a ir sacando más cartas, pero ya os digo, lo primero que me llama la atención es una persona que, ya os digo, a nivel emocional viene o puede venir ya dañada con el 5 de copas, con una tristeza ya que puede arrastrar del pasado, y sobre todo una persona, pues ya os digo, muy centrada también en su propia independencia, sobre todo si es una persona también temas de autoestima que tengan que ver también con eso precisamente, pero que al final sea también una persona que tiene tendencia a frenar, a parar en seco y, ojo con esta carta, incluso a desaparecer en determinados momentos. Y después había aquí en España una canción que era: cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Pues puede ser una energía de este tipo. De repente desaparece el fantasma o la fantasma de vuestra vida y de repente, ¡pumba!, vuelve a aparecer, y con esta energía de, bueno, hacer que todo parezca que no ha pasado nada. Pues podéis estar lidiando con un perfil también. No va a resonar para todos, pero para algunos de vosotros sí va a ser así. Vamos a sacar más cartas. Tenemos por aquí la energía de la justicia, tenemos la energía de los enamorados, tenemos la energía del 2 de espadas, tenemos la energía del 3 de espadas, tenemos el 10 de bastos y tenemos el as de espadas. Fijaros que tenemos muchas espadas aquí presentes. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Mirad. Lo primero que nos puede llamar la atención, y siempre por eso os digo que cuando trabajéis con diferentes tarots, para aquellos que os gusta el tarot y realmente lo utilizáis, tengáis mucho en cuenta la herramienta con la que estáis trabajando y las imágenes que tiene esa herramienta, porque son claves muchas veces a nivel de interpretación. Mirad.
Fijaros que tenemos ya dos arcanos mayores abriendo esta línea y nos hablan de la carta de la justicia y de la carta de los enamorados. Los enamorados en sí es la carta que nos hablaría del arquetipo del amor, de la alegoría del amor, de esa conexión. Fijaros que tenemos aquí, además esta carta me parece muy bonita porque en cierta manera ya nos habla o vendría mucho en resonancia con la carta de la asociación, de ese momento en el que uno puede tener una relación equilibrada. Pero fijaros que tenemos la carta de la justicia justo abriendo esta lectura. Y fijaros que normalmente en la carta de la justicia podríamos hablar de una justicia equilibrada, pero en este tarot, si os fijáis, tenemos un gato ejerciendo justicia sobre un ratón. Y normalmente, si os dais cuenta, los gatos suelen ser depredadores, tienen ese instinto de caza sobre los ratones. Aquí no estaríamos hablando exactamente de ese concepto de la justicia, ¿de acuerdo? Aquí fijaros que estaríamos hablando quizás de una persona que tiene una visión bastante desequilibrada de lo que serían las relaciones, de lo que sería el concepto del amor. De hecho, fijaros, chicos, quizás esto no resuene para todos, pero ojo, porque podríamos estar hablando de una persona que no está, y precisamente por dolor que pueda traer del pasado, y esto vendría un poco en resonancia con lo que os comentaba, personas que puedan tener una herida de autoestima y que al final lo compensen actuando quizás de mala manera o no teniendo para nada en cuenta ni la autoestima ni la empatía con respecto a otras personas. Entonces, si esto resuena, es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que ya partimos de que tiene o puede tener una visión bastante distorsionada de las relaciones y de el amor en sí. Creo que es una persona que necesita o puede tener la necesidad de tomar el control siempre de las situaciones. Una persona, ya os digo, que cuando parece que puede ir la cosa un poquito mejor, de repente desaparezca, que tenga la necesidad también como de dejaros en un segundo plano para esta persona sentirse totalmente independiente. Y esto, si estamos hablando de relaciones, puede ser muy complicado. ¿Por qué? Porque esto ya de por sí está generando bloqueos, esto también, o esta visión que puede tener esta persona de las relaciones puede venir también, pues lo que os comentaba, por bloqueos también mentales, una persona que no vea con claridad estas situaciones y que además sea una persona que necesitaría además un proceso de sanación para poder acarar. ¿Qué es lo que ocurre al final? Que lo que hay detrás de este tipo de comportamiento, o sea, aquí cuidado porque, ya os digo, me puede estar hablando de una persona que actúe con respecto a las relaciones de una forma muy depredadora, no teniendo en cuenta para nada los sentimientos ni las emociones de la persona con la que se relaciona, ya seáis vosotros o sea otra persona. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que este tipo de actuación, este tipo de comportamiento lo que acaba generando son traiciones, acaba generando dolor y ojo, no solo a vosotros, para esta persona no creo que sea fácil, pero fijaros que aquí me aparecéis muy marcados vosotros. Creo que esta persona os ha podido hacer ya sufrir en el pasado, os ha podido en algunos casos incluso traicionar o haber metido personas de por medio, pero sobre todo esto va a venir determinado porque es una persona, ya os digo, que está o tiene una imagen distorsionada de lo que es el amor y que en algunos momentos puede utilizar el amor para subirse la autoestima. Y espero estar explicándome, pero que sea una persona que necesite dejar a otras personas en una situación inferior o provocar dolor para esta persona mantenerse en un cierto equilibrio. Entonces, cuidado, porque aquí estaríamos hablando de una persona que puede funcionar de una forma muy tóxica, pero aparentemente ser una persona que puede ir de justa o que pueda tener tendencia a culpabilizaros a vosotros de situaciones que pueden estar ocurriendo. Pero sobre todo viene motivado por esto, chicos, porque en el fondo es una persona con una autoestima que puede estar dañada y que puede hacer que bascule entre momentos de autoestima muy baja o el hecho de tener que actuar de una forma muy prepotente, muy egoísta o digamos muy enfocada en no teneros en cuenta para poder compensarlo. Y por desgracia, chicos, esto es algo que puede ocurrir de forma muy habitual, no solo en parejas, sino en familias, con amistades, así que atentos si reconocéis este tipo de comportamiento porque además el mensaje es muy claro. Al final, ¿qué es lo que ocurre?
pues que es una persona realmente con la que puede ser muy difícil llegar a tener una conexión, porque a vosotros primero, fijaros, los que habéis conectado con esta lectura, no os veo tanto en un modo receptivo, sino os veo en un punto ya de sufrimiento. Y si esto lo habéis vivido en el pasado o es una persona que parece que no se acaba de definir, ojo, porque su manera de funcionar viene determinada por eso. Es como que es una persona que se le puede hacer muy difícil el hecho de mantener una conexión, y que en el momento que esta persona necesite ese proceso de tranquilidad, de soltar, pueda ser que empiece a actuar de esta manera que os comento. Al final aquí lo que me estaría diciendo es que puede ser además una persona que tenga también mucha dificultad a la hora de comunicarse, que no sea una persona que se exprese bien en ese sentido y que pueda tener tendencia de repente a pues eso, cuando esta situación se le hace complicada, y ojo, esto no significa que esta persona no sufra, porque esta persona realmente también puede sufrir porque al fin y al cabo está en un bloqueo, pero que lo compense precisamente pues haciendo o generando que en algunos momentos la situación pueda volverse incluso insostenible. Esto, fijaros chicos, que cada uno de vosotros lo podréis estar viviendo de diferentes maneras. Si sois personas, por ejemplo, que habéis llegado a tener una relación con esta persona, pues ya os digo, puede ser una persona que os haya estado ghosteando, que de repente pues os hayáis enterado de que os ha podido ser infieles con otra persona, pero es como si fuera una persona que al final tiene tendencia a boicotear, y que además el hecho de tener a una persona en modo sufrimiento puede hacer que a nivel de autoestima, pues eso, se sienta como que ejerce el poder. Ya os digo, aquí me marca sobre todo una persona que tiene una, digamos, una idea del amor muy desequilibrada, ¿de acuerdo? Para algunos de vosotros quizás no habéis llegado a tener una relación, pero en el proceso de ver si se da o no se da, ya os ha podido provocar este tipo de situaciones. Una persona que por un lado os dé señales, pero que de repente haga todo lo contrario, que a vosotros esto ya se os esté haciendo muy difícil, y ojo, en algunos casos vosotros ya hayáis hecho algún tipo de corte con respecto a esta situación porque ya estéis muy altos. Es como intentar lidiar con una persona a nivel amoroso que tiene unas reglas diferentes del juego, y que al final vosotros siempre os sentís como este ratoncito que estáis a expensas de las decisiones o de lo que esta persona considera que es justo en su vida, y esto para mí no es un concepto precisamente de justicia, ¿de acuerdo? Así que es importante que lo tengáis en cuenta. Esta carta además, y sobre todo con la energía que está tomando en esta lectura, es una carta también que me da la sensación de que, ya os digo, que podéis estar lidiando con una persona que tenga tendencia, y ojo, a veces no significa que sea con mala intención, pero que problemas que pueda arrastrar esta persona haga que se comporte de esta manera. Y esto obviamente, siempre os digo chicos, hay que empatizar con la persona que tenemos delante, en el sentido de que a veces tenemos que empatizar para tratar de comprenderla, pero si estamos hablando de una situación de este tipo, chicos, aquí creo que es importante que os protejáis, porque no veo una situación justa, sino más bien una persona que necesita, pues eso, en cierta manera trabajar un poco desde el punto de vista superior para generar, y muchas veces ya os digo, esto viene determinado por gente con herida de autoestima bastante importante, que al final pueden comportarse como verdaderos tiranos o tiranas. ¿Por qué? Porque si la otra persona está abierta emocionalmente, va a tener tendencia a empatizar, y por ahí, chicos, ya os tiene pillados. Entonces, ojito con eso, ¿eh? Nunca quedaros allí donde no os quieran bien, ¿de acuerdo? Yo sé que la línea New Age nos dice muchísimas cosas. No, chicos, no es así. El primer valor que tenéis que fomentar dentro de vuestra vida es quereros a vosotros mismos y respetaros a vosotros mismos, porque si abrimos la puerta a personas que no nos respetan, no vamos a salir de ese bucle, ¿de acuerdo? Así que esto, ya os digo, en todos los casos no estaremos hablando de algo tan exagerado, pero es que esta energía la veo aquí. Así que chicos, es importante aquí que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Si una persona tiene una herida de autoestima, esa persona tiene que tomar la decisión de sanarla, pero no puedes ir, digamos, compensándola con las personas que tienes alrededor. Eso ya os digo que no es para nada justo. Vamos a sacar más cartas. Venga. Tenemos por aquí el 5 de bastos. Tenemos la carta del emperador. Tenemos la carta del mago. Tenemos la reina de copas. Tenemos el 3 de bastos
tenemos el 10 de pentáculos y tenemos el rey de bastos. Bueno, vamos a seguir más adelante, chicos. Mirad, ¿qué es lo que ocurre? Aquí obviamente, ya os he dicho, no todos vais a tener la misma intensidad, pero estoy segura, y ya me lo dejaréis en comentarios, que muchos es posible que estéis detectando en esta lectura ese tipo de comportamientos que a veces os ha podido dejar muy descolocados. Ahora os voy a explicar por qué. Mirad. Independientemente de que estéis lidiando con un hombre o con una mujer, porque estas conductas se pueden dar en ambos sexos, obviamente, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que tener en cuenta es que es una persona con la que va a ser muy complicado realmente poder iniciar o tener la sensación de control sobre la relación, sobre todo de cara a vosotros. ¿Por qué? Porque vosotros me aparecéis con una carta o con una energía muy empática y de hecho creo que en esta situación sois los que realmente tenéis las de perder o los que ya realmente estáis perdiendo. Aquí tenemos a una persona que ya os digo que le puede gustar o puede tener tendencia a generar, precisamente por estas conductas que os he estado explicando, a generar problemas. Ojo porque aquí, chicos, podemos estar hablando de perfiles complejos como personas que puedan tener también tendencia al narcisismo. Ojo, no siempre, no todo el mundo va a ser narcisista, pero sí que pueden haber rasgos marcados, que pueda tener tendencia, ya os digo, a generar discusiones de la nada, sobre todo para mantener el control. Con la carta del emperador ya me está hablando de una persona que con estas energías puede ser una persona que sea muy rígida, y que sí, que pueda jugar un poco con esa energía de la comunicación que tenemos con el mago, pero pueda ser precisamente que esa comunicación o ese querer iniciar esté marcado por el 2 de espadas, que además me estaría hablando de bloqueo, así que puede ser una persona que al final os esté generando precisamente eso a vosotros, que os esté bloqueando de alguna manera. Entonces, ojo, porque aquí sí que podríamos decir, bueno, ¿qué es lo que le pasa contigo? ¿Qué es lo que le bloquea? Esta persona obviamente tiene algún tipo de bloqueo y algún problema con el tema de la autoestima. Pero ojo, porque esta lectura lo que nos está diciendo es que las actitudes, las acciones de esta persona, lo que puede estar acabando provocando ya no es que esta persona se bloquee más, es que vosotros seáis los que acabéis bloqueados y los que acabéis realmente con un dolor importante. Tenéis que tener en cuenta que es una persona quizás con no mucha tendencia a la empatía, esto tenéis que tenerlo en cuenta, que sí que en algunos momentos puede tener esa sensación de amor con respecto a vosotros, aquí sí que podríamos hablar eso, pero tenéis que tener en cuenta también que es una persona que no se deja llevar, que tiene tendencia a procrastinarlo todo, a dejarlo más adelante y que además su concepto del amor, ojo, porque puede tener connotaciones tóxicas o connotaciones diferentes quizás a las que podéis tener vosotros. ¿Que podríais llegar a tener algún tipo de inicio con respecto a esta persona? Sí, en algunos casos se puede llegar a dar algún tipo de inicio, pero ojo porque va a venir marcado por las discusiones. Tenéis que tener en cuenta de que puede ser una persona además con este 3 de bastos que tenga tendencia, ojo, a observaros también desde un poco desde lejos, que os vaya también analizando y ojo, no significa que en todos los casos estemos hablando de una mala persona, ¿eh? Esto estoy hablando de que aquí puede haber una escala, algunos de vosotros os sentiréis identificados con este, digamos, concepto más manipulador que puede tener esta persona con respecto a vosotros. En otros casos quizás no es algo tan potente, pero sí que tenéis que tener en cuenta que para algunos de vosotros quizás esta persona y sobre todo su comportamiento puede suponer el hecho pues de que intentéis al final manteneros un poco alejados con respecto a esta situación. Esta persona sobre todo, tenemos aquí el 10 de pentáculos y tenemos el rey de bastos, puede ser una persona además muy centrada sobre todo en lo que sería su propia estabilidad y sobre todo su propia estabilidad a largo plazo. Es algo que tenéis que tener en cuenta. Pero con respecto a vosotros, mirad, fijaros, aquí tenemos un problema y un problema gordo. Es una persona que en cualquier momento puede dejar caer esta situación. Esto, chicos, este mensaje sobre todo va destinado para aquellos que en este momento estéis en relación con esta persona, pero sintáis que esto no sale, o sea, que no acaba de ir a ningún lado, que es una persona que en un momento te dice blanco, luego te dice negro, que si pasa cualquier cosa te echa a ti las culpas, que es una persona que continuamente está buscando la pelea, que da la sensación de que no, de que por un lado
cuando parece que puede haber momentos en los que quiere que avance esta situación y en otros momentos actúa de una forma totalmente contraria. Lo peor de todo es que sí que podríamos decir que esta persona siente una conexión con respecto a ti, pero ojo, porque es una persona que también está movida, pues eso, por el orgullo en algunos casos, por la necesidad de compensar, y que es una persona que, ojo, os puede traer momentos torre. Los momentos torres, teniendo en cuenta este 3 de espadas o la reina de copas, me habla que en algunos casos, si es una persona con la que podéis llegar a tener una relación estable, es una persona que puede ser primero muy impulsiva y que al final de todo sea complicado poder tener una relación o una conexión, porque va a ser una conexión sobre todo marcada por el 6 de bastos, y el 6 de bastos es una carta que, si bien me habla de reconocimiento, también me habla de egocentrismo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, porque es una persona con la que tener una conexión puede ser realmente muy complicado, y de hecho ya aquí a vosotros os veo en el momento presente teniendo problemas, teniendo situaciones de sufrimiento y quizás en algunos momentos sin entender exactamente qué es lo que puede estar ocurriendo con esta persona. Una persona que puede actuar con vosotros de una forma muy rígida, que a nivel comunicativo, ojo, en algunos momentos sea muy cortante, pero otros momentos también tenga esa capacidad de llevaros al punto que esta persona quiere. Pero ojo, porque en el fondo me habla de un concepto que puede tener esta persona con respecto a las relaciones bastante injusto, sobre todo de cara a vosotros. Entonces, al final, vosotros podéis tener un poco esa sensación de, sí, a nivel empático, estar esperando, quizás ya desde hace tiempo, a que esta persona se movilice para poder tener algo estable, pero que al final esto sea como una especie de ciclo en la que acaban cayéndose las cosas, quizás esta persona luego vuelve a aparecer, pero que sintáis que sí, que vuestro mayor triunfo quizás con esta persona podría ser llegar a tener una relación, pero ojo, sobre todo, chicos, para aquellos que realmente esto lo estéis viendo en un grado grande, y estas palabras que os estoy diciendo, es importante que tengáis en cuenta que posiblemente lo que hay detrás de esto es una herida de autoestima con respecto a esta persona, y que en algunos casos esta persona lo está intentando compensar, pues eso, quizás llevando relaciones no del todo equilibradas. Tener en cuenta también con respecto a esto que aquí a vosotros, y sobre todo es lo que más me preocupa, os veo sufriendo. No es una persona que no es una persona realmente, ni una relación que os esté trayendo paz, y que está marcada sobre todo por una sensación de lucha continua, de pelea continua, y ojo que en muchos casos puede estar provocado precisamente por eso, porque no es una relación que se esté moviendo desde la justicia. Así que, y ojo, en algunos casos ya os digo, sí que puede haber una conexión emocional, pero es que creo que esta persona os lo puede poner muy difícil. Voy a sacar ahora algunas cartas del oráculo del amor. Vamos allá por si nos dan un poquito más de información. Vamos a ver, tenemos abra su mente, puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espere conocer. Vamos a ver, se merece el amor. Y tenemos la carta de la picardía. Bueno, mirad, chicos, lo primero que me llama la atención, ya sabéis que yo no soy muy partidaria del concepto New Age, que se ha hablado también del tema de las almas gemelas. Creo que las almas gemelas realmente, bueno, son personas muchas veces con ese componente kármico, personas que tenemos que conocer o que tienen que pasar por nuestra vida para darnos o poner luz en algunos aspectos de nosotros mismos que quizás estamos en proceso de poder conocer, de poder poner conciencia sobre ellos, para permitirnos decidir qué es lo que queremos realmente en nuestra vida, o cómo queremos enfocar también tanto nuestras emociones como otras situaciones a nivel vital. Lo que nos está diciendo quizás es, y cuando nos habla de abrir su mente, sobre todo para personas que hayáis tenido esa sensación con esta persona, que era vuestra alma gemela, que esta persona que la vida sin esta persona no podía existir, esto lo que nos está diciendo es que, ojo, que abráis vuestra mente, que quizás es el momento de quitar solo la atención, sobre todo si lo que estáis viviendo es una situación que os aporta continuamente sufrimiento, porque quizás y sobre todo con esta carta, es que quizás lleváis o podéis llevar en vuestra vida ese patrón de ir conociendo personas que resuenan siempre con este tipo de energías. Aquí lo que nos estaría diciendo es que quizás es el momento de abrir la mente, de abrirnos a otras posibilidades,
a conocer también a otros tipos de personas que quizás nos puedan ayudar a entender y a cerrar un ciclo, sobre todo si lo que habéis estado viviendo son situaciones muy complejas con personas también muy resonantes. Lo más importante, además, teniendo en cuenta que este mensaje es para vosotros, es que os merecéis el amor, es digno de ser amado. Quizás esta persona, fijaros, puede tener también temas de autoestima, pero ojo, revisad que no sea que también podáis estar, digamos, conectados con esta persona por resonancia, porque en principio o en cierta manera sintáis que tenéis que aguantar este tipo de situaciones o que tenéis que no os merecéis algo o que no os merecéis algo realmente bonito. Chicos, es el momento de hacer cambios, de conectar con vuestra mente, ver si hay algo que hace que os fijéis en personas de este tipo. Esto quizás no va a resonar para todos vosotros, pero creo que para una gran mayoría sí, y entender que os merecéis algo bonito en vuestra vida, pero sois vosotros los que lo tenéis que reclamar. Chicos, sois vosotros. Y tenemos la carta de la picardía. La carta de la picardía es además una carta muy interesante porque nos habla: deje que el espíritu travieso infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor. Chicos, pues para quizás muchos de vosotros es el momento de empezar a ponerse guapos, sobre todo si esta persona os puede estar también. Ya os he dicho antes que ojo, porque las personas que tienen baja autoestima o que están muy polarizados o no equilibrados en ese sentido, lo que buscan a veces por compensación es provocar lo mismo en otras personas. Si vosotros os habéis sentido así o esta persona hace esto, chicos, es el momento de cambiar, abrir vuestra mente, entender que sois merecedores de algo bueno y bonito dentro de vuestra vida y que empecéis a manifestarlo. como Pues chicos, si esta persona os ha podido dejar la autoestima por los suelos, porque ya os digo, aquí veo dinámicas muy complejas, es el momento de ponerse guapos o guapas, es el momento de empezar a pensar por vosotros, es el momento de divertiros, porque creo que esta persona os puede haber dejado también en un estado, pues eso, de tristeza importante, y empezar a buscar, a hacer actividades que os llenen, que os hagan volver a recuperar quizás esa ilusión. Yo creo que en algunos casos puede ser una persona que os haya quitado literalmente la ilusión por el amor, o que estéis en ese proceso y que ya es un poco pues mirar de este interactivo, pues, como decir, bueno, pero realmente puede llegar, o esta persona, qué es lo que le está pasando, porque para muchos de vosotros yo creo que ni siquiera entendéis lo que se puede estar moviendo con esta persona. Así que chicos, fijaros que las cartas no me hablan tanto de centrar la atención en esta persona, sino de centrar también esta energía más bien en vosotros mismos, ¿de acuerdo? Porque chicos, no podemos a veces convertirnos en salvadores y ojo, ni tampoco convertirnos en sus víctimas, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. Y nada, mis chicos, mis chicas de la opción número 2, madre mía, ha sido una lectura, pues chicos, no os voy a negar, muy potente, pero creo que puede tener claves importantes para cada uno de vosotros. Chicos, hay que empezar a entender cuándo nos estamos moviendo en terreno peligroso, y esta persona, quizás no todos estáis en el mismo grado, pero si habéis resonado con el tipo de comportamientos que os he definido, chicos, es el momento de hacer un cambio a todos los niveles, ¿de acuerdo? Así que nada, os mando un besazo inmenso, espero de verdad haberos ayudado con esta lectura. Cualquier cosa o cualquier experiencia que hayáis tenido podéis dejarla también en comentarios, ya sabéis que os leo siempre. Y ahora sí, os mando un besazo inmenso, cuidaros mucho y nos vemos muy muy pronto. Adiós.